Hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche que tenemos esta oportunidad de reunirnos para este estudio bíblico. Comenzamos una unidad titulada El discipulado cristiano. Y vamos a estar enfocándonos en el día de hoy en lo que es profundizar la relación con Dios, examinando los principios del discipulado. Así que vamos entonces acá. El tema de esta lección del día de hoy es el costo del discipulado. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era el discipulado. Así que comenzamos entonces con con el versículo clave que nos hace pensar y reflexionar. Bien, pero vamos a hacer una oración antes de entrar así el comienzo directo. Déjenme acá, le envío un recordatorio a nuestros hermanos de que estamos en el estudio. Aquí a todos. Y acá también. Y vamos aquí a estudiar la palabra del Señor. Amado Dios, venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guiado. Te pedimos, Padre, que hables nuestras vidas en una manera especial, Señor, y que todo lo que hagamos sea de edificación. Padre, guarda nuestros pasos, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestras acciones. Señor, y que a través de este estudio podamos crecer íntimamente contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien. Amén. Amén. Así que, hermanos, en esta noche le damos la bienvenida acá a todos. Dios le bendiga. Teresa, también que están por acá, y los que se sigan uniendo. Entonces, hermano, mire, vamos a reflexionar en este versículo, porque este versículo clave verdaderamente que es un versículo retante, y luego le voy a mostrar un pensamiento, y el que quiera compartir con toda libertad me dice lo que piense. Mire lo que dice el versículo en Mateo 10:39, dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué puede significar eso? Lo leo de nuevo. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo pienso, pastor, que este versículo habla de cómo así como los apóstoles, como Pablo y eso, como Bernabé, creo que fue el primer mártir. No, ¿sí? No recuerdo el nombre exacto ahora en ese momento. Esteban, sí, él como el primer mártir. Entonces, por ejemplo, él perdió la vida por Jesús, por Dios, y al final, pues, él vio la gloria de Dios. Cuando él estaba muriendo, él decía que miraba al cielo y miraba visiones que iba a ir al cielo. Entonces, eso pasa. Si nosotros sufrimos persecución, muchas veces ahora hay expresiones como cuando usted le habla del Señor, algunas personas dicen: es que yo no voy a la iglesia porque hay una bola de hipócritas, de egoístas, que los cristianos se están haciendo ricos con el diezmo y cosas así, que por eso la gente no quiere visitar las iglesias. Entonces, ese rechazo que nos hacen, eso pues nos favorece porque estamos haciendo el trabajo bien, yo pienso. Okay. Así que sí puede ser, se puede conectar a ese aspecto de poder verdaderamente entender el valor de lo que es dar la vida por el Señor. Dice, por causa de mí, se está refiriendo a Jesús. Miremos este pensamiento que se basa bajo el título el máximo costo. Escuche esto. ¿Cómo respondería a la declaración que dijo el señor Dietrich Bonhoeffer? Cuando Cristo llama a un hombre, le pide venir y morir.
Él fue un pastor luterano, teólogo y disidente antinazi que fue asesinado en un campo de concentración a la edad de 39 años. Mire acá usted. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide venir y morir. Pero la Biblia dice que Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de que pide venir y morir, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a esta porción que está aquí arribita, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. Se refiere al costo del discipulado. Y vamos a ver en el día de hoy de qué estamos hablando. Así que seguimos entonces por acá. Esta introducción. Levante la mano el que quiera morir. ¿Quién quiere morir? ¿Alguien? Yo. Oh, yeah, yo sabía que alguien iba a decir que no. Totalmente no queremos morir, ¿verdad, Teresa? Nadie No, quiere yo dije yo. Oh, usted dijo yo. ¿Usted quiere Sí, morir? yo dije yo. Pero si se pone a pensar, de verdad. ¿Y qué queda de Isabela si se muere usted? Quiere morir, pues es que morir En la carne. Ajá. Oh, ya le entendí. Así que morir en el sentido, todos los días tenemos que decir, yo me decido en el día de hoy que yo voy a morir a los deseos de mi carne. Mi carne quiere quedarse durmiendo, pero si no voy a trabajar, me botan. Y no puedo pagar los biles, ¿verdad? Mi carne quiere que me coma, quiere que desayune pizza, que almuerce galletas y que cene helado, quizás, pero tenemos que morir a los deseos de la carne. Ahora, ¿quién quiere morir físicamente? No es una pregunta que nadie prácticamente va a decir, yo lo quiero. Miremos acá cómo funciona esto. Naturalmente daremos un paso hacia atrás ante una invitación a lo que es morir. Pero lo que pasa es que cuando estudiamos la Biblia, entendemos que la voluntad de morir del creyente no es desear la muerte, sino es un compromiso tan intenso con Cristo y un amor por él tan ferviente que la misma vida se vuelve secundaria. En otras palabras, lo más importante para mí se convierte en Cristo. Es lo más importante. No el trabajo, no el problema, no la familia, no las dificultades del vecindario, no la falta de dinero, no. Cristo se vuelve lo más importante, lo más primordial. Y por esto estamos dispuestos a hacer sacrificios para seguirlo, sea cual fuere la consecuencia. Las buenas del evangelio, el ofrecimiento del perdón de los pecados y la transformación de la vida, viene con un llamado inherente al sacrificio personal. Y ahí está la palabra clave. Es un sacrificio personal. Entonces, le pregunto a usted en algún momento, ¿usted ha hecho un sacrificio por el Señor? ¿Le ha tocado tomar esa decisión? De tomar una decisión y decir, yo voy a hacer esto aunque me critiquen. Y uno se siente como está haciendo un sacrificio personal. Si usted ha ayunado, el ayunar es un sacrificio personal. Sí, Teresa. ¿Qué iba a decir, Teresa? No sé, Teresa, como que la recepción, no sé qué está pasando. No sé si es que está lejitos de la red cibernética. No sé si es aquí o esto que escucho corrado. Ok, pero creo que estaba mencionando, o si quiere escríbalo en la cajita de chatear, Teresa, ya yo lo leo. Creo que estaba mencionando la parte del ayuno. Okay. El ayuno es un sacrificio personal porque requiere que una persona haga un esfuerzo de algo que el cuerpo no quiere. El cuerpo quiere que usted lo alimente y usted o yo decidimos que no lo vamos a hacer.
Así que esa acción se convierte en un sacrificio. Pastor, Sí, hermana Estrella. cuando uno viene a Cristo y uno trae vicios, no sé si a muchos le han pasado. Antes, cuando yo no era cristiana, yo fumaba. Y cuando a veces yo quería fumar y yo sentía como aquella ansia, aquellos nervios que yo quería fumar. Y yo decía, no lo voy a hacer, porque entonces, ¿a qué estoy yendo a la iglesia? Entonces, para las personas que traemos adicción a un vicio, yo pienso que sí es un sacrificio porque en sí la carne lo desea. Y así vamos saliendo de eso. Entonces, yo pienso que eso es parte de un sacrificio porque si no hacemos ese sacrificio, no salimos de los vicios. Sí, va a requerir esa acción que va a sentirse como algo duro al hablar de una adicción, que va a requerir trabajo y esfuerzo de parte de la persona. Y no solamente eso, ¿qué tal si vamos a decir una persona que se ha criado toda su vida mintiendo? En este momento, entonces ya años y años y años de práctica de hacer eso, y ahora cuando le toque entonces decir algo, va a tener que una cosa que para usted y para mí quizás no sea un sacrificio, porque nosotros no, quizás no estamos acostumbrados a estar diciendo todas estas mentiras, pero esta otra persona sí, así que para ellos decir la verdad puede ser un sacrificio. Pero ahí está la clave, que es un sacrificio personal. Ahora, qué tragedia cuando las personas pasan por alto la vida eterna que ofrece Jesús, la vida que se hizo posible a través de su muerte y su resurrección para aferrarse a algo que se desvanecerá. O sea, miremos esta parte bien aquí. ¿Qué se desvanecerá? ¿Qué se desvanece? Hermanos, el enfoque en las cosas que están a nuestro alrededor. El enfoque en el dinero, el enfoque en el mejor auto, en la vestimenta, y no tiene nada de malo, hermano, que usted tenga un buen auto, no tiene nada de malo que tenga una casa buena o bonita, no es eso. Pero cuando el enfoque o el sacrificio que usted vive diariamente, usted lo pone solamente para satisfacer esa cosa, ahí entonces es cuando se convierte en una tragedia. Yo tristemente voy a contar este pensamiento con toda libertad. Le pido que ustedes participen si quieren compartir. En cuanto a ese tema, venía manejando en el día de hoy, escuchando las noticias, y contaron que un camarógrafo y un reportero allá en Ucrania murieron en el día de hoy. No sé si escucharon. Y yo escuchaba eso y yo pensaba y meditaba, wow. El hombre, el camarógrafo, creo que tenía 53 años y era un camarógrafo un poco conocido que ya había estado en Afganistán, había estado en Irak y había estado en Siria en medio de las batallas y había sobrevivido todos esos lugares. Y ahora estaba metido en medio de lo que está pasando allá en Ucrania sin saber lo que le esperaba. Y verdaderamente que le rompe el corazón a uno, hermanos, uno entender, y esto aquí es la razón por la cual le cuento esta historia. Hermanos, ustedes saben que más de casi 3 millones de personas de Ucrania se han ido de sus hogares. En otras palabras, si alguna de esas personas, como su sacrificio personal, lo que hacía era gastar dinero, meterle dinero a la casa, el auto y esto, hermano, cuando se fueron de su casa no se llevaron nada de eso. Y Dios no lo quiera que cuando regresen, que no esté en su casa porque están lanzando bombas y misiles y cuantas cosas. Pero qué tristeza, hermano, que nosotros a veces ponemos nuestra atención en lo que no debe de tenerlo. Y le pregunto yo a usted en esta tarde, ¿lo ha hecho usted? ¿En algún momento ha puesto usted el enfoque en algo que no debería de poner el enfoque? Muchas veces lo hacemos. Antes cuando estaba el año pasado, pastor, sí, trabajaba part-time, full-time, overtime, todos los time posibles.
No iba a la iglesia ni nada porque pues todo el tiempo yo lo dedicaba a trabajar y yo decía, pero es que si me salgo del part-time el dinero no me va a ajustar. Y quería ir al instituto y quería hacer otras cosas, pero no podía por el part-time. Pastor, ahora que solo tengo un full-time, Dios me dio la oportunidad de traer las nenas, ellas me ayudan también, y el dinero me rinde 3 veces más. Ahora que voy a la iglesia, estoy en el estudio y le doy tiempo a las cosas de Dios, el dinero me rinde más. Entonces yo pienso, ¿qué estaba haciendo yo? Tanto trabajo, tanto sacrificio, era sacrificio para el diablo, por decirlo así. Y en otras palabras, porque prácticamente en otras palabras, si el sacrificio no es para Dios, pues ¿para qué lo estamos haciendo? Si lo hacemos para nosotros mismos, es un sacrificio egoísta, enfocándose en nosotros, no en Dios, que al fin y al cabo se lo disfruta el enemigo, porque si no nos estamos acercando a Dios, nos estamos alejando de él. Así que un buen punto, y esto nos lleva entonces al costo del discipulado. Número 1 es entregarnos a Cristo. Y al entregarnos a Cristo, podemos ver que es una noble ambición. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 9 del 57 al 58. Podemos ver acá. Dice el 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, en nuestra vida cristiana, seguramente hemos anhelado nobles metas espirituales que quizás no hemos logrado cumplir. ¿Le ha pasado a usted? No sé si usted ha hecho esta meta. Este año voy a leer la Biblia. Y el 31 de diciembre dice, ay, no leí la Biblia. Ya terminó el año y no lo hizo. Y este año voy a poner resoluciones y lo voy a hacer este año. Y cualquier otra resolución. ¿Le ha pasado, Teresa? Sí, claro. Sí, me ha pasado. Hasta a decir, voy a comer saludable este año. Se terminó el año y seguí lo mismo. Y uno sigue como la misma cosa, la misma rutina. La misma rutina, claro. Y esa es la cosa próxima que iba a decir, Teresa, que algunas veces prometemos que dejaremos un mal hábito, pero todavía estamos en el mismo hábito, en la misma rutina, consistentemente haciendo exactamente lo mismo. Y solo unas horas después, que podemos ver aquí, el mismo Pedro juró que siempre le sería fiel a Jesús. Y unas horitas después de haber dicho esto, negó a Jesús. Dígame usted, negó que lo conocía. Sí. Jesús tres veces lo negó. Y Jesús no desecha nuestra devoción, pero él quiere que entendamos que nuestro compromiso tiene un costo. Hay un costo que está asociado con nuestra dedicación, con nuestro compromiso. Entonces, este personaje anónimo en la narración que vemos aquí, correctamente identificó que había un camino posible en la vida. Pero en ese camino, ¿verdad? Como lo menciona el versículo 57, tenemos que entender que ahí hasta los animales tienen guaridas, tienen su refugio y lo tienen todo. Pero nos explica entonces acá que incluso Jesús muestra la gran humildad. Ilustraciones que muestran verdaderamente, podemos ver la grandeza de Jesús en el no enfocarse en venir a esta tierra a buscar las riquezas de esta tierra. ¿Usted había pensado en eso? Jesús vino a esta tierra y cuando Jesús iba a entrar en Getsemaní, ¿en qué se montó Jesús? ¿En un caballo grande blanco? ¿O en un burrito? En un burrito. Un burrito. Que vendría siendo considerado, ustedes saben, nosotros que somos de Latinoamérica,
usualmente, ¿con qué se asocia el burro? ¿Para qué usualmente se usan los burros? Para cargar, para el trabajo pesado. Ahí está, para trabajo pesado, para cargar, ¿verdad? Usted ve un Sí. burro y usted no le viene a su mente una idea de majestad, de realidad, ¿verdad? De wow, qué reinado, mira eso. No, y ahí fue donde se montó Jesús. Jesús no se enfocó en las pertenencias de este mundo, porque él entendía 100% que hay un costo que pagar para enfocarse en lo que es el reino de Cristo, el reino del cielo, que es eterno. Este de aquí no lo es. Y muchas veces nos enfocamos acá en todo, menos en lo que tenemos que hacer. Entonces, la respuesta de Jesús rectificó la atención del locutor de lo material a lo espiritual. En otras palabras, el enfoque no es lo que nos rodea. El enfoque es lo espiritual. Y a veces, hermano, no le damos el enfoque, no ponemos el enfoque a lo espiritual. Así que al entregarnos a Cristo tenemos una noble ambición. Podemos ver esta lectura y luego vemos aquí que hay una invitación divina. Mire lo que dice Lucas 9 del 59 al 62. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermano, ustedes habían leído este versículo anteriormente. Y si usted lo había leído o lo había escuchado, ahora Teresa, que usted se acuerda, Teresa, Sí, yo lo había escuchado. ¿usted en algún momento se ha puesto a pensar si esa persona fuera usted? Yo lo he pensado. Se muere Claro, dejar el padre. ajá. Muere el padre de uno y Jesús le dice, sígueme. Y nosotros, no, Jesús, déjame un momento que voy a enterrar a mi papá y después te sigo. Pastor, yo tengo un testimonio sobre algo así. Okay. Cuando mi hermana murió de cáncer en mayo, ya va a ser un año. Okay. Y ese día que mi hermana estaba en el velorio, porque allá todavía acostumbran a velarlos en la casa un día, ese día a mí me tocaba hacer un protemplo yo tenía que llevar creo que más de 100, no recuerdo, pero mucha cantidad de tamales a la iglesia grande en Patterson, porque antes iba a Patterson, es la misma iglesia, pero antes iba a Patterson. Entonces, mi hermana estaba ahí en el velorio y como yo estaba acompañando en llamada video a mi familia, me dijeron de la iglesia, hermana Estrella, no haga el protemplo, porque usted no es su momento para hacerlo. Dios le va a entender que no puede en este momento. Y yo le dije a la hermana, no, yo sí puedo. Y ese día yo estuve toda la noche cocinando los tamales, terminé hasta las 5 de la mañana y en un ratito dormí y cuando era el entierro, a las 12 del mediodía era el entierro y yo tenía que ir a la iglesia, me iba a recoger el hermano Alex a las 12 del mediodía. Le digo yo a mi hermana, no voy a terminar de ver el entierro porque me tengo que ir para la iglesia y hoy tengo un compromiso de dar el protemplo. Solo dormí ese día 2 horas. No me sentía bien espiritual porque estaba mi hermana en el velorio y todas esas cosas, pero al mismo tiempo yo sentía el gozo porque estaba sirviendo a Dios en un momento que no era bueno. Y cuando fui a la iglesia, todas las personas decían que qué tamales tan ricos. Y decía yo en mi mente, el ingrediente que tenían eran mis lágrimas del dolor que yo sentía por mi hermana. Digo, yo creo que esos tamales se fueron con lágrimas, pero me sentía tan bien, pastor, de haber hecho eso. Wow. Gracias por compartir eso, maestra. Eso es una historia verdaderamente, una historia verdaderamente muy, muy bonita. Y que casi nos conecta con estos versículos, quizás hasta un poquito difícil de entender, porque diría una persona
pensando ahí solamente pensando, pero dirían en una frase como, pero ¿en qué cabeza cabe? Que se le fallece una persona y va a enfocarse. Pero mire, hermano, eso Dios, y esto es bien importante, hermana Estrella, Dios utilizó el proceso de esta actividad como una manera de ayudarle a usted en su sanidad de la pérdida de su hermano. Y la memoria, aunque no durmió mucho, la memoria no es enfocada en lo malo, sino enfocada en que pudo cumplir lo que tenía que hacer para en cuanto al velorio, pero también pudo cumplir en cuanto al compromiso que usted había hecho. Y tenemos que entender que si, como le dijeron, si usted no lo hubiera hecho, hubiera sido totalmente entendido. Pero usted tomó la decisión de darle lo primero y lo mejor a Dios. Así que un bonito ejemplo verdaderamente de lo que estamos hablando en estos versículos. Dice el versículo 61. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y luego le responde Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, mira aquí cuál es el problema. Miremos. Jesús le dice, sígueme. Y le dice aquí, déjame que primero vaya. En otras palabras, no puedo. Luego viene acá el otro, pero déjame que me despida. Y aquí está la clave. Cuando usted pone su mano en el arado, hermano, no se puede mirar hacia atrás. No se puede hacer. Miramos este ejemplo de por acá. Lo que es estar en una encrucijada. Creo que hemos escuchado esa frase anteriormente. Vamos a responder estas preguntas aquí rapidito. Quizás pensando en estas cosas, como la historia que contó hermana Estrella, le venga a su mente una decisión con un resultado positivo. Pero si desea compartir sobre la fidelidad de Dios a pesar de una mala decisión, puede compartirlo. Miremos la primera pregunta. ¿Cuál es un punto clave de su vida en el que una decisión le afectó a largo plazo? Le cuento una historia que me pasó cuando yo era niño. Cuando yo era niño, yo tomé una decisión de que no sé por qué, mi mamá me regaló un tenedor y era un tenedor muy bonito. Y no sé por qué, creo que yo había tenido una diferencia, una discusión con mi hermano y yo entonces me fui caminando y andaba con los tenedores así, aguantados así en la mano. Y entre eso me tropecé y los tenedores cayeron dentro de mis ojos. La decisión de yo caminar con esos tenedores así causó que yo estuviera sangrando de mis ojos y que casi pude haber perdido mis ojos, hermanos. Y la gloria para Dios que no fue así. Pero esa decisión tuvo un impacto que pudo haber sido algo verdaderamente que me hubiera impactado hasta el futuro. ¿Alguien ha hecho alguna decisión? Esa fue de cuando yo era niño. ¿Alguien ha tomado una decisión quizás hasta como adulto que le afecte en el largo plazo hoy día? Que le venga a la mente. Algunos de ustedes, estudiar inglés. Esa decisión le afecta. No negativamente necesariamente, pero le puede hasta afectar negativamente. ¿De qué modo es esto? Usted tiene la idea y el pensamiento de que tengo que estudiar, tengo que completar el trabajo. Y ese pensamiento le sigue impactando y afectando su vida cotidiana, diariamente. ¿Ok? Podemos ver también la decisión de usted venir a unirse a un estudio bíblico o no unirse a un estudio bíblico. ¿Hasta qué punto conecta esa decisión con su identidad como seguidor de Cristo?
el hecho de que usted no lo haga o lo haga. ¿Qué pasos dio para buscar un consejo piadoso, una perspectiva más experimentada? Hemos discutido esto, hermanos, que algunas veces se le preguntan, se le piden consejos a veces a la gente equivocada. ¿Qué tan feliz ha estado usted con el resultado? ¿Tiene como estamos, hermanos, estas preguntas son para analizar decisiones que hemos tomado en nuestra vida. ¿Cómo usaría su ejemplo para ayudar a un creyente más joven a tomar una decisión similar? El ejemplo que dio nuestra hermana Estrella, creo que podemos utilizarlo para responder todas estas preguntas prácticamente. Y el escuchar los comentarios de que esos tamales estaban ricos. Mire, hermano, no es que antes de ese día los que había hecho anteriormente no sabían ricos, no es eso. Pero ese día, cuando ese comentario tuvo un significado especial. ¿Sí o no, Estrella? Amén. Entonces, yo pienso que ese día como que yo le agradé a Dios con lo que hice. ahí está. Y regresamos a la palabra del principio. Eso fue un sacrificio. Eso no fue que le vino a usted así facilito. Usted tuvo que esforzarse, no en cuanto al sueño solamente, esforzarse emocionalmente y espiritualmente y psicológicamente en el medio de un momento tan difícil en el que usted había perdido a su hermana. Es una cosa que no todo el mundo puede hacer. Y si usted no lo hubiera hecho, repito de nuevo, no hubiera hecho, no es que hubiera estado mal el que usted no lo hubiera hecho. Pero Dios usó ese evento como una bendición para su vida. Así que esta semana evalúe en oración sus decisiones que usted ha tomado. Teresa, habíamos hablado en el pasado, Teresa, los momentos que usted pasó, esos momentos oscuros, difíciles, ¿verdad? Y las decisiones que usted tomó para permitir que Dios tomara control y que usted hoy día pudiera ser la mujer que es. Sí. Y imagínese si usted no hubiera tomado esos pasos. No sé qué hubiera sido de mi vida, porque ya yo estaba muy, muy mal. Ya había caído muy bajo. Y qué bonito que Dios llegó en el momento indicado. Sí. Y digo esta otra frase, y qué bonito que usted le abrió la puerta a Dios en el momento indicado. Sí, así mismo. Así que hay un costo, hermano, hay un sacrificio. La espada de la paz. Miremos aquí en Mateo 10, 34 al 36. Amar a Cristo por encima de todo. Mire, hermano, encima de todo. Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil. Dice el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ay, pero esto está en la Biblia. Pero ¿y Dios no es amor? La gente se pone, ay, pero no. Pero es que no, esto se lo inventó usted. No, hermano, mire. Mateo 10, 34 al 36. No son inventos. Seguimos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice, pero ¿qué? ¿Cómo es posible? Y el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ay, pero ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vemos acá, mire, hermano, podría parecer una irremediable contradicción que aquel que fue presentado en su nacimiento con un anuncio angélico, como portador de paz, buena voluntad para con los hombres, afirmara que él no estaba trayendo paz. Suena un poquito irónico, ¿verdad? Como que esto como que no tiene un poquito de lógica. Podría pensar uno en la superficie. Pero la paz que los ángeles proclamaron con el nacimiento de Cristo solo vendría con la derrota del mal. La muerte y la resurrección del Salvador marcarían el comienzo de siglos de conflicto espiritual entre su iglesia y el orden mundial. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que
el concepto de conflicto es evidente a través de toda la escritura, desde Génesis hasta cuando aparece la serpiente hasta en Apocalipsis. La espada que Jesús había traído, mientras tanto, representa la norma inquebrantable de justicia contra la cual la respuesta humana natural es la rebelión. Y hay una segunda contradicción potencial también. Es que se debe evitar cuando se vive de acuerdo a esta norma. La espada, hermanos, de la inquebrantable fidelidad a Cristo y el rechazo total del pecado no puede cercenar la obediencia del creyente a los mandamientos de Jesús respecto al amor. Ay, se me cayó. Sobrevivió. Hermano, cuando meditamos en esta palabra, verdaderamente podríamos quizás hasta utilizar el ejemplo que compartió nuestra hermana Estrella, entendiendo, hermanos, que fue una decisión de ella, pero que fue un evento que Dios usó para edificar su vida, no para hacerle daño. Pero hubo una decisión. Usted y yo, en nuestros propios hogares, hermanos, mire, usted mire a su alrededor, mire a su esposo, mire a su esposa, mire a su hijo, mire a su hija, mire su hogar, mire su auto, y dígame usted, hermano, mire, vamos a mirar aquí esta oración que está acá. Y dígame usted, mire. ¿Vale más su padre que Dios? ¿Vale más su hija que Dios? ¿Vale más la nuera que Dios? ¿Qué valor usted le pone a la gente que le rodea a usted o a las cosas que le rodean a usted, que luego puedan ser vistos como algo que trae separación, que trae disensión? Y fíjese esto aquí, esta parte. Más que nada, hermano, los enemigos de su casa. Y le pregunto yo, ¿quién a usted le ha retado más, hermano? ¿La gente, familia suya o los que usted no conoce? Usualmente, ¿quiénes son? La familia. La familia. La familia muchas veces, hermano, es parte de lo que estamos viendo aquí en este versículo. Entonces tenemos que recordar que sobre todo tenemos que darle el lugar a Dios. Así que amar a Dios, amar a Cristo por encima de todo. ¿Iba a decir algo, hermana Estrella? Hermano, pastor, Sí. mi hermana que vive en Houston, Sí. ella estaba bien molesta conmigo porque yo le dije un día, es que siempre me está llamando para siempre estar criticando y diciéndome malas palabras. Entonces yo le dije que Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Entonces le digo yo, si Dios dice que dejemos nuestra gente a veces y cuando seguimos a nuestra familia tenemos más problemas, mejor lo que nos queda es alejarnos y orar por ellos. Y se puso bien molesta. Sí, y es a veces uno explicarle un tema a una persona que quizás no lo pueda procesar necesariamente. Y quizás por eso fue que se molestó. Solamente que tenemos que entender la esencia de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que Dios le dijo a Abraham que se fuera y se alejara de su parentela? La gente que estaba en ese lugar, en Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, ¿qué se practicaba allá? Más se practicaban cosas que eran pecaminosas en ese lugar, incluyendo una cosa que no sé si sabían esto, pero una de las cosas que se practicaba allá era el sacrificio de niños. El sacrificio de niños y no a Dios, por decir, era como a los dioses. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo, esa petición de parte de Dios es como un poquito irónica, podríamos decir, en un aspecto, pero el enfoque de ahí era la obediencia. Pero un entendimiento que también fue mostrado hacia Abraham es el hecho de que lo que Dios le estaba pidiendo
tenía un plan y un propósito diferente. Y usted lo puede ver en las mismas palabras de Abraham. Que Abraham tuvo fe y Abraham dijo, Dios proveerá. Si se acuerdan de esa parte. Entonces, ahí vemos la espada de la paz. Vamos a ver ahora lo que es el amor supremo. Mateo 10, 37 al 39. El que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y ahora yo le pregunto, hermano, ¿y sabe qué? Quizás usted no necesariamente quizás usted quiera responder esta pregunta en voz alta, pero yo se la voy a hacer en voz alta para que usted medite en su mente esta respuesta. Hermano, ¿ama más usted a su padre que a Dios? ¿Ama más usted a su madre que a Dios? ¿Ama más usted a su hijo que a Dios? ¿Ama más usted a su hija que a Dios? ¿Ama más usted a su esposo que a Dios? ¿Ama más usted a su esposa que a Dios? ¿Ama más usted su trabajo que a Dios? Y vemos aquí esta lista, las prioridades. En estas líneas, hermano, vamos a las prioridades de nuestra vida desde la perspectiva de que todas ellas se relacionan con su primer amor a Cristo. Podríamos decir, deberíamos de comenzar primero que nuestro enfoque debe ser el amor y la obediencia a Jesús. Y después de eso, ¡ay, mi perrito! Dicen algunos. Y después de eso, ¡ay, mi carro! Yo tanto que he trabajado para eso. Y después de toda esa lista dice, ¡ay, mi hermano! Y sigue la lista, hermano, ahí añadiendo, pero le pregunto yo a usted, ¿cuál es la prioridad en su vida? ¿Quién tiene la prioridad en su vida? A mí me parece bien curioso cuántas personas que no tienen tiempo para unirse a un estudio bíblico, que no tienen tiempo para unirse a un servicio. Pero ¿sabe lo curioso, hermano? Que cuando hay necesidad, de repente tienen tiempo. ¿Usted ha visto eso? Sí. Personas, usted le puede haber invitado a una persona que venga a la iglesia muchas veces y la persona nunca le hace caso. Se le enferma a su hijo, su hija o un familiar de esa persona y de inmediato van a llamarle a usted. Y usted le invitó quizás a un servicio quizás que dura 1 hora y ellos le tuvieron a usted un sábado 5 horas hablando de la preocupación que tenían. Uh-huh. Es una cosa medio irónica porque como que no suma la lógica de lo que está sucediendo, pero sí pasa. Entonces, ¿cuál es el beneficio de cada punto que en su lista? Si usted mira esa lista en su compromiso con Cristo, describa un momento en que dio prioridad demasiado alta a alguno de los demás elementos o a alguien más y cómo volvió a ordenar sus prioridades. Le pregunto, hermano, y somos humanos, ¿en algún momento usted le ha quitado la prioridad a Dios en su vida? Yo tendría que responder que sí, humanamente. Porque, hermanos, lo hemos hecho. Yo le conté una historia tan simple como la vez que perdí mis llaves y en vez de enfocarme en discutirlo con Dios, en pedirle la ayuda a Dios, ¿qué hice? Manejé casi media hora para ir a los 3 lugares que había ido antes de llegar a mi casa. Para luego llegar a mi casa y cuando finalmente digo, Dios, por favor, ayúdame a que pueda yo encontrar estas llaves. ¿Qué está pasando, hermano? Y cuando bajo mi cabeza en el auto con los ojos cerrados oro, cuando abro mis ojos, ahí estaban al lado de mi muslo, en el lado derecho. Una oración
rápida y de un momento a otro pasó. Pero hay veces, hermano, que podemos hacer eso. Y mire acá, niéguese a sí mismo y siga a Cristo. No, pero es que yo valgo demasiado. ¿Cómo me voy a negar yo a mí mismo? Eso no tiene lógica. Pueden pensar personas. Vamos a ver. Hay puntos de vista opuestos. Mateo 16, del 21 al 23, mire lo que nos dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mire, hermanos, las palabras que le dijo Jesús a Pedro. Y le pregunto, hermanos, para que solamente mediten estas palabras: ¿ha hecho esto usted? Y no sé si me pueden responder, si se sienten cómodos respondiendo. ¿En algún momento, hermano, usted ha retado el plan de Dios? ¿Ha clamado usted algo diferente de lo que Dios quería para su vida? No sé. Creo que humanamente, hermanos, algunas veces le pedimos a Dios por cosas porque las queremos, sin saber que Dios tiene otro plan, otro propósito. Le cuento ese testimonio y quizás esto le ayude a usted si no está entendiendo muy bien cómo procesar estos versículos en su vida. Mire esto, hermano. Contaba un varón que vino a la iglesia y estaba dando un testimonio, y él contaba que él había batallado con Dios. Batallado es probablemente la palabra incorrecta. Que él había persistido y él seguía y seguía y seguía y seguía con la misma petición. Dios, que quiero esta mujer y esta es la mujer para mí y yo sé que esta es la mujer idónea que tú tienes para mí. Dios, dámela que... Y él seguía y seguía y seguía y seguía. Y Dios no estaba permitiendo que eso pasara, pero él seguía, seguía, seguía. Y llegó un momento, estaba buscando en ayuno, buscando qué esa era. Y un día, hermanos, ya finalmente Dios como dijo: bueno, pues que te vaya bien. Se casa con esta mujer. En su mente Dios le había respondido, qué bonito, era lo que él quería después de tanto tiempo que le estuvo orando por ella, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Vinieron los problemas y cosas que él jamás esperó y pensó que iban a pasar en ese matrimonio. Porque prácticamente, hermano, en otras palabras, Dios permitió que lo que él quería pasara, lo que quería el hombre. Pero, hermanos, cuenta una historia. Esta historia contaba el hombre diciendo: luego la esposa de este hombre, pasaron los años después del matrimonio, pero hubieron muchos problemas, hermano, y la esposa terminó, ella falleció en algún momento, pero ya, y él se quedó solo, pero con esa amargura de la decisión que había tomado de estar en esa relación, que Dios le concedió su petición. Escuche bien. Y un día, hermanos, este hombre está en la iglesia y él ve una mujer y él dice: qué mujer guapa. Y él la saluda, le dice: Dios le bendiga, y luego hablan y luego ve que esa mujer como que él se interesó, dijo: wow, qué persona bonita, como en su carácter. Y luego viene el esposo de esta señora y le presenta y se saludan. Y luego él se va y él cuenta que estaba orando, pero pensó en esa mujer.
y que él sintió como que el Espíritu Santo le había dicho, esa iba a ser tu esposa. ¿Usted se imagina, hermano? Experimentar una cosa así cuando uno actuando por pensamiento, por lo que uno pues piensa, uno pide lo que uno quiere, pero muchas veces, hermano, no hacemos esto que está aquí en la próxima, acá, miren, no hacemos esto. Muchas veces nosotros no nos negamos a nosotros mismos para luego poder seguir a Cristo. Vemos acá este punto de vista opuesto. Si vemos acá luego que es un mundo o alma. Mire lo que dice Mateo 16, 24 al 27. Dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ok? Mire, hermano, vamos a mirar aquí rápido que el tiempo avanza. Pastor. Sí, hermana Estrella. Yo tuve así como una experiencia difícil. Yo daba con un muchacho de Miami y me dejó. Entonces viene una hermana llena del Espíritu Santo, hablando en lenguas, y me dice que me haga la orilla. Eso fue cuando la pandemia, hace 2 años. Y me hago a la orilla y me dice me dice ella que Dios tiene un esposo para mí. Y entonces vine yo y me puse a llorar y yo dije ¿y qué le pasa a Dios? Y ahorita yo acabo de terminar una relación. Entonces, acababa de terminar la relación, hacía que me habían mandado a pedir churros como 1 mes y Dios me dice que me voy a casar. Entonces yo estaba enojada porque dije yo, esta señora, ¿por qué me está diciendo eso? Y pasó un poquito más del tiempo y de ahí se casó la hija del pastor Alex y ella tira el ramo y yo lo gano. Entonces digo yo, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué me están haciendo esas cosas? Si a va a dar un esposo y casarme con una persona que me respetara y esas cosas. Pero ¿por qué Dios me dice ese momento cuando estaba pasando tan mala situación? Y es curioso porque, fíjese, una cosa que usted hizo, hermana Estrella, sin querer queriendo, fue tratar de buscarle la lógica a lo que le estaba diciendo ella, porque la lógica indica, para yo poder casarme, yo tengo que estar con una persona. Justo estuve con una persona, pues obviamente tenía que ser esa persona. Entonces, es esa lucha como del razonamiento de uno, sin entender que todo es en el momento de Dios. Y cuando esperamos el momento de Dios, hermano, y hacemos estas 3 cosas, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Mire lo que pasa luego. Vamos a ver qué más nos dice. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que vamos a ver aquí rapidito esta paradoja. Vamos a leer rapidito estos versículos. Déjenme le busco acá. Mateo 16. Para que podamos comparar. Mateo 16. 13 al 23. Dice lo siguiente. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré
las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que eso acontezca. Quítate de mí, delante de mí, Satanás. Y ese versículo que estuvimos mirando. Entonces, ¿qué hizo bien Pedro? ¿Qué hizo bien Pedro? Pedro identificó, ¿verdad? Identificó que él era el Cristo, que él era el enviado, el mensajero, que él era el que estaban esperando. Pero ¿qué hizo mal? ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Ok? Podemos ver también acá, vemos algunos otros en Lucas, para que podamos hacer la comparación completa. Lucas 22, mirando lo que hizo Pedro. Lucas 22, 31 al 34. Este es el versículo donde dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Pero ¿qué le dice Jesús? Pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú negues 3 veces que me conoces. Así que, ¿qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Cómo respondió Jesús? ¿De qué manera, hermanos, y qué medida se asemeja Pedro a cualquiera de estos dos pasajes? ¿De qué manera el ejemplo de Pedro lo ayuda a usted lo ayuda a no cometer errores similares? Creo que el ejemplo que compartió nuestra hermana Estrella de la situación de la persona que vino a orar por ella es un recordatorio, hermanos, de que a veces las cosas no van a obrar en nuestras vidas, hermanos, como nosotros las queremos que obren. Maribel está por ahí. Maribel, ¿me escucha? Maribel, le hago una pregunta aquí comparando esto con las situaciones que usted ha experimentado estos últimos años. Lo que Dios ha hecho en la vida de su hijo hasta ahora, las puertas que Dios ha abierto para su hijo ahora mismo que está en la escuela, ¿usted esperaba que eso pasara hace 6 meses atrás? No, la verdad no, pero, o sea, ¿qué le digo? Era como una pelea interna de saber que sí, porque pues para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Pero pues bajo mi parte, o sea, parte mía, digamos, mi pensamiento, pues había la duda y yo decía, no, o sea, no van a haber más oportunidades para él, o sea, muchas cosas, y usted lo sabe muy bien, Mr. Quiñones, pero siempre he dicho y tengo la certeza que Dios lo puede todo y que será en el tiempo de Él y como Él quiera las cosas, así se van a dar. Amén. Pero qué bonito, ¿verdad? Que hoy día usted puede, aunque sea, sonreír y saber que llegó el momento esperado sin saber lo que se estaba esperando. ¿Verdad? Porque no se sabía cómo iba a ser el medio que iba a ser utilizado, ¿verdad? Pero Dios obró para que se pudiera alcanzar la meta que tanto se esperaba. Así que, para alcanzar, hermano, eso, mire, déjeme regresar para mostrarle aquí. Ahí está de nuevo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo recuerdo a Maribel que tuvimos una conversación en un momento y hablamos en esa conversación y esta prácticamente, ese versículo prácticamente era la idea. Maribel, vamos a enfocarnos en hacer lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en las manos de Dios. ¿Se acuerda, Maribel, de esa conversación? Sí, señor. Y ahí en las manos de Dios hasta que Dios obrara de la manera que lo iba a hacer. Gloria a Dios por eso. Así que, ¿qué nos dice entonces Dios? Para el tiempo de los discípulos habían pasado unos 3 años con Jesús recibiendo sus enseñanzas. Podríamos imaginarnos, hermanos, que esta gente, pues ya ellos estaban suficientemente maduros,
espiritualmente. No necesitarían quizás orientación adicional, pero hermanos, la necesitaban. Los comentarios que Jesús le hizo a sus discípulos días antes de su crucifixión muestran que el camino del crecimiento espiritual es largo y desafiante. Si usted se siente, ay, pero es que yo no puedo hablarle a la gente de Dios porque yo no entiendo la Biblia, pero es que, ay, no, pero es que mire, gente que va y estudia y yo no sé nada. Mire, hermanos, yo le hago esta comparación. Déjenme, se lo voy a escribir aquí para que la vean. Si usted en el día de hoy está en 62%, ¿verdad? Sería así, 62%. Y en el día de mañana usted está en 62.1%. Es un crecimiento bien pequeñito, pero hermano, es un crecimiento. Y ese crecimiento le está ayudando a usted a continuar hacia adelante, aunque no es un crecimiento grande. Pero tenemos que seguir y proceder así mismo hacia adelante. Nosotros necesitamos los recordatorios del Señor para dedicarnos a Él sin reservas. Y también, hermanos, bien importante, tenemos de buscar la plenitud del Espíritu Santo para que nos ayude a erradicar cualquier situación que compita con el lugar que es de Cristo en nuestro corazón. Mire, hermano, hay veces, y esto a veces pasa en los matrimonios, hay veces que en vez de tener fe en Cristo y de que Dios va a obrar, el enfoque se vuelve el problema. El problema que no tiene solución. Y el problema que no tiene solución continúa cogiendo vuelo, como que alcanzando alas, haciéndose grande y grande y grande y grande. Y la fe y la esperanza en que Jesús va a obrar y va a resolver el problema se pone pequeñita. Así que tenemos que erradicar esas situaciones. Conforme lo amamos y le servimos sin concesiones, hermanos, continuaremos creciendo como personas que podemos mostrar el amor de Jesús y servir eficazmente a quienes nos rodean. Sean familiares, sean vecinos, sean desconocidos, compañeros de trabajo. Así que una enseñanza para la vida. Miremos acá. Considere sus compromisos con Dios y si los está cumpliendo. ¿Se ha comprometido usted con Dios, hermano? ¿Está cumpliendo sus compromisos? Identifique cómo puede conectar sus actividades diarias con quien usted es en Cristo. A veces dice la gente, no, pero yo trabajo de esta manera o así. Hermano, mire, quizás usted puede, quizás en su trabajo le permiten que usted escuche. Quizás en vez de escuchar música que no le edifique, escuche música que le edifique. Escuche mensajes que le edifiquen a su vida. Pida a Dios que lo ayude a amar a Cristo supremamente para también servir, amar y servir a sí mismo a los demás. Y mire, hermano, le dejo con esta ilustración. Mire esto. Mire cuánta gente podemos ver acá que dice yo creo en Dios. Pero mire aquí, hermanos, cuántos dicen yo obedezco y cuántos son los que siguen el camino de la salvación. No es creer en Dios, hermanos. Usted sabe que el diablo sabe que Dios es real. Él lo sabe. No es una sorpresa para él. Pero él tomó la decisión de no obedecer a Dios. Enfocarse en sí mismo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer la oración final en este momento. No sé si alguien tenga algún comentario o algún testimonio final que le gustaría compartir. Pero vamos a obedecer, hermanos. Y déjeme le pregunto. Maribel, ¿yo puedo cargar su cruz? Ay, usted me pone las preguntas más difíciles, Mr. Quiñones. Pues no se preocupe, vamos a buscar la ayuda. Teresa, ¿yo puedo cargar su cruz? O Teresa, ¿usted puede cargar la de Maribel?
No puede cargarlo, no se, pastor. no No, se, pastor. no no se puede. puede. No se puede. Cada quien tiene que cargar su cruz. Cada quien tiene que cargar su cruz. Y es curioso porque mire esto, y no sé si usted lo ha hecho, pero nosotros vivimos en un mundo, hermano, donde la gente hace esto con el dedo, lo que hace es apuntar y juzgar. Qué fácil es juzgar. Ay, si yo estuviera en ese problema, yo hubiera hecho esto. Qué tontera, mira cómo actúa. ¿Lo ha hecho o no? Y si no lo ha hecho, ¿ha estado de acuerdo cuando alguien más hizo el comentario? Porque pasa a cada momento de nuestras vidas, hermanos. Entonces, toma tu cruz y sígueme. Llegamos al entendimiento este. Cuenta la historia. No sé si han escuchado esta historia, pero se la voy a contar bien importante y creo que es una bonita manera de determinar el costo del discipulado. Mire esto. Entra un hombre, va delante del ángel Gabriel y le dice, ángel Gabriel, mi cruz es demasiado grande. Y el ángel Gabriel dice, bueno, vamos a hacer esto. Pon tu cruz aquí al frente, pon tu cruz aquí, recuéstala de acá y vamos a ver, te voy a mostrar todas las cruces que hay acá y tú puedes escoger otra. Y dice, bueno, maravilloso. Y entran como una factoría inmensa y caminan y dice, wow, pero mira esa cruz, qué grande, mira la otra, wow, yo no, ay, mira, pero qué grande. Dice, ay, esta está un poquito más pequeña, pero todavía demasiado grande. Y caminan y dan vueltas y vueltas y vueltas. Y luego, mientras está caminando a lo lejos, ve una y dice, esa se me parece que no es muy grande. Esa es la que yo quiero. Y dice el ángel Gabriel, vete y cógela. Y va y la coge. Y le dice el ángel Gabriel, esa es tu cruz. Esa es tu cruz con la que entraste aquí. Y a veces, hermanos, tenemos que entender. Así que Maribel, era una pregunta así medio confusita, de confusión por ese punto. Porque lo que usted puede lidiar y cargar en sus hombros es lo que usted tiene. Y creo que todos en algún momento hemos dicho esta pregunta, pero es que yo no, o hemos dado este comentario, yo no puedo cargar esto, yo no puedo lidiar con esto, esto es demasiado duro para mí. Hermano, pero con Cristo por delante sí puedes. Así que no nos demos por vencidos, hermanos. Vamos a seguir caminando hacia adelante, dándole a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas y a poder celebrar esas victorias y esos testimonios y que en algún momento podamos compartirlos con las personas que nos rodean. Porque compartir una experiencia que usted ha tenido con el Señor, hermanos, es algo que toca la vida de alguien más. Porque no fue que usted lo leyó en un libro, no fue que se lo contaron, sino que usted lo vivió. Vivió. Pastor, Sí, escúchame. Yo quería comentar, mi mamá, una persona cercana a nosotros, ha tenido unas situaciones con su esposo. sí. Y mi mamá es una persona que, o sea, mi mamá y yo también, somos como muy sentimentales, como muy, o sea, que sufrimos Sensibles. por la situaciones de los demás y como esa persona muy cercana a nosotros. Pero yo le digo a mi mamá que uno tiene que orar por ella y por esa situación, porque esa situación ella la eligió. Y es una situación que nosotros no podemos hacer nada porque es una vida que ella eligió y le ha pasado varias veces unas situaciones y ella sigue con esa persona. Entonces yo le digo, mami, hay que pedirle a Dios y porque ella eligió esa vida y la sigue eligiendo. Entonces ya en ese aspecto ya uno no puede hacer nada. Sino Dios es el único que puede obrar en esa situación. Sí, y ahí está, es un buen punto que usted hace, Minelli, que nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas y a veces las decisiones que tomamos nos van a traer consecuencias. Es el ejemplo de que a veces decimos que nos empeñamos en algo y es como que no queremos nada más. Y de repente nos damos cuenta que hay una cosa que la bendición que Dios nos quería dar es aún hasta mejor que la que queríamos.
pero nosotros nos empeñamos. Yo he escuchado personas decir en cuanto, por ejemplo, al matrimonio. Mire, hermano, un testimonio, rapidito le cuento. Cuando yo conocí a mi esposa, a los 3 días yo dije que ella iba a ser mi esposa. Y no digo eso para sonar, ay, qué bonito, no lo digo por eso, no tiene nada que ver con eso. Lo digo porque en mi ser yo sentí algo especial. Y le cuento esto, yo dije eso, se lo dije a una persona que nos habíamos criado juntos, no se lo dije a ella. Ella le conté eso años después de estar casados. Y aún le cuento esto. Y cuando estábamos en esos 3 días, yo no había hablado con ella. Algún día le puedo contar el testimonio. Pero el punto es que cuando entendemos que Dios está en control, Dios está en control. Y estamos dispuestos a decir, toma control, toma el timón, guía este camino. Y de igual manera, Minelli, también quiero corroborar o reforzar un punto. Ajá, Porque una persona haya tomado una decisión, el ejemplo que usted estuvo dando desde su madre, no significa que Dios quiera que esa persona viva en penitencia, en castigo y en sufrimiento por el resto de su vida. Eso no es bíblico. Y si alguien en algún momento le dice eso, eso no es bíblico. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aunque tengamos consecuencias, mire, hermano, si yo me metía heroína por mis brazos y luego yo tengo consecuencias con mi salud en el futuro, yo no voy a echarle la culpa a Dios. Consecuencias de mis acciones, le entiendo. Pero no quita el hecho de que, pues, ok, quizás tengo problemas para dormir, pero aquí me da un medicamento que me ayuda. ¿Me entienden? Hay una solución. Entonces, no es que la persona viva en penitencia, ¿ok? En castigo. Y eso es bien importante. Minelli, luego, si quiere que hablemos, si de alguna manera le puedo ayudar, me deja saber, porque también no debemos de malinterpretar el hecho de que una persona haya tomado una decisión. Que puede quizás tener unos resultados negativos. Y un buen ejemplo de eso es el matrimonio. Porque muchas veces las personas se dejan llevar de las emociones. No digo que ese haya sido el caso de su madre, Minelli, pero digo en general, el matrimonio. Personas que toman decisiones por sus emociones. Vamos a decir el ejemplo que compartió nuestra hermana Estrella anteriormente, de la persona con la que estaba. Si ella va a decir, bueno, pues ya me voy a casar pronto, pues déjame llamar a este muchacho y le voy a decir que vamos a casarnos. Pero ese no fue el mensaje que ella recibió. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no brinquemos a tomar decisiones en base a nuestras creencias sin entender que van a tener una consecuencia. Puede ser una consecuencia no necesariamente buena. En el caso de la persona, ella dice que por sus hijos, ¿usted me entiende? Porque él es el papá de uno de sus hijos, entonces ella dice que por sus hijos y porque su hija es muy apegada a su papá, pero no es violencia, nada de eso, sino que es una persona con carácter, usted sabe, fuerte y no una persona, pero ella dice, está cambiando y obra de Dios, usted sabe, pero tiene un carácter un poquito cambiante, es lo que digo. Sí. Y prácticamente, miren, en resumidas cuentas y oramos, le cuento que Dios es todopoderoso. Amén. Y es lo que hablábamos con Maribel hace unos minutos atrás. Situaciones difíciles de nuestra vida, situaciones difíciles que confrontamos, situaciones que no sabemos cómo las vamos a resolver, situaciones donde queremos literalmente, y Maribel, Teresa, las que han experimentado, díganme si se han sentido así, como que uno quiere quitarse los guantes, porque me ha pasado a mí también, uno quitarse los guantes, ya no doy más. ¿Sí o no? Sí. Como que uno dice, no, ya, se acabó, no puedo más. Y hay veces, Minelli, que toma decir esas palabras,
no de desesperación, sino de un clamor a Dios para abrirle la puerta a Dios para que Él venga y obre. Porque le cuento, Minelli, yo conozco hombres que han sido honestamente horribles por falta de adjetivos. Y hoy día son de los hombres más amorosos que literalmente yo los puedo ver y los miro como hombres ejemplares para yo seguir el modo que ellos viven. Claro. Personas, Sí. la iglesia, le cuento uno, le voy a contar uno, me vienen a la mente dos que eran alcohólicos, drogadictos, vendedores de droga, que se emborrachaban y hacían tanta droga que a veces si iban afuera, estaban en una barra, no se acordaban ni dónde habían estacionado el auto, que se quedaban durmiendo ahí mismo tirados en la acera, borrachos y personas totalmente, y esto no fue que duró por una semana, estoy hablando de personas que hicieron esto por más de 15 años de su vida. Y hoy día, si yo se lo presento, jamás en su vida usted lo conocería a esas personas. Y esas personas estudiaron en instituto bíblico, enseñan, predican y literalmente son una reflexión. Mire, hasta el cuerpo se ve rejuvenecido. Amén. En vez de tener las consecuencias de las acciones que ellos estuvieron viviendo. Claro. Así que hay que decirle a su madre que tiene que seguir orando, que ella tome la decisión de ella buscar de Dios, de aferrarse en Él, y Él tiene el poder de traer cambio a esa familia. Amén, amén. 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 Bueno, vamos entonces a seguir orar y así nos despedimos esta noche. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de poder compartir, Señor, este estudio, de poder escuchar, Señor, palabras y poder, Señor, recordar lo difícil que ha sido en momentos, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. Padre, no entendiendo, Señor, que quizás tienes un plan y un propósito que va quizás fuera de lo que pensamos, fuera de lo que esperamos, Señor, y verdaderamente te pedimos que nos ayudes a poder vivir de acuerdo a tu voluntad, poniendo a un lado, Señor, nuestras decisiones, poniendo a un lado, Padre, nuestros deseos. Y aunque no tiene nada de malo, Señor, que te compartamos lo que queremos, Señor, te pedimos al final de cada oración, Padre, que sea tu voluntad. Padre, porque quizás yo quiero ir a la izquierda, pero tú quieres que vaya a la derecha, Señor. Ayúdame a entender que es a la derecha y no a la izquierda, mi Dios. Espíritu Santo, guía nuestros pasos. Padre, oramos en este momento también, Padre, por la familia de nuestra hermana Minelli. Padre, te pedimos que tú, Padre, que tú intervengas, Señor, en esta situación. Padre, que tú tomes control de esa familia, Padre, de cada corazón, Padre, y que cada persona que vive en ese hogar pueda ponerte a ti primero, Señor. Padre, que busquen honrarte a ti y al honrarte a ti, Señor, puedan demostrar amor sincero el uno hacia el otro, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Padre Jehová, y pedimos estas cosas en esta noche, que bendigas a los que nos pudieron unirse de una manera especial, que nos guardes y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Amén, pastor. Amén, amén.